Hoy día estamos empezando una serie nuevo llamado Experimentando a Dios Juntos. Y vamos a estar en el libro de Hechos dentro de su Biblia. Si no tienen Biblia, en la entrada, en la mesa de bienvenida hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno. Abran su Biblia al libro de Hechos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, que está en la segunda mitad de su Biblia. Viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de ahí viene Hechos. Y vamos a estar en los primeros 2 capítulos de Hechos esta mañana. Yo no tengo tiempo de leer estos 2 capítulos enteros. Usted puede hacer eso en casa, pero vamos a estar hablando de la importancia o de la bendición de experimentar a Dios juntos en comunidad. Yo he experimentado varias veces al Espíritu Santo en mi vida y vamos a ver en estos 2 capítulos quizás una de las veces más importantes en toda la historia que experimentaron la presencia del Espíritu Santo en comunidad. Yo podría contarle historias toda la mañana de cómo he experimentado el Espíritu Santo yo, pero déjame contarles solo 3 esta mañana en mi vida. En 1986, sí, yo estaba vivo en esos tiempos tan antiguos, hacia atrás. 1986, nosotros fuimos con mi familia a Chile. Mis padres eran misioneros. Acabábamos de llegar a Chile, habíamos estado en Costa Rica aprendiendo español por 1 año. Y pues como gringos, después de 1 año sabíamos un poquito de español, llegamos a Chile y nos dimos cuenta rápidamente de que el vocabulario es totalmente diferente en cada país latinoamericano, ¿no? Me encanta costarriqueños, pero el vocabulario es diferente. Llegamos a Chile y habiendo estado como 2 meses en Chile, uno de los misioneros allá invitó a mi padre a ir a predicar a un tribu indígena de Chile que se llaman los mapuches. Es más, creo que tenemos una foto. I think I got a picture of a Mapuche village, a little Mapuche hut. We can put it up on the screen. There it is. Y fuimos ahí. Mi padre se levantó en la mañana, iba a ir con el misionero. Y cuando se levantó en la mañana, el misionero llamó a mi padre y le dijo, tengo la gripe y se me fue la voz, ¿no? Estaba todo así. Entonces yo no puedo ir. Entonces vas a tener que ir solo. Y mi padre apenas sabía un poquito de español, no sabía nada de mapuche. Pero como habían programado ir, y él sabía que venían mapuches de todos lados a escuchar la prédica, él se levantó y dijo, bueno, iré y haré lo que pueda. Entonces manejó por 8 horas dentro del paisaje chileno, llega a esta tribu de mapuches y mi padre, no sabiendo ni siquiera español muy bien, ahora le va a predicar a muchos mapuches que solo hablan mapuche y él dice, pues Dios es Dios. Y a él no le sorprendió que mi hermano se enfermara, entonces mi papá se levantó y empezó a predicar en inglés. Pues no sabía español y ellos hablaban mapuche, entonces ¿qué les importa a ellos? Entonces empieza a hablar y predicar en inglés. Y después de predicar el evangelio en inglés, habían 100 mapuches que habían caminado algunos 2 días para llegar ahí a la casa que vieron en la foto. Y después de predicar el evangelio en inglés, desciende el Espíritu Santo. Y todos los mapuches habían oído a mi padre predicar en mapuche. Y los 100 mapuches entregaron su vida al señorío de Dios. Y yo cuando tenía 10 años, 1 mes después, invitan a mi padre a volver. Entonces mi padre va a volver a predicar otra vez y yo voy con mi padre porque yo toda mi vida he sido un aventurero. Entonces yo me metí en el auto 8 horas y me acuerdo sentado ahí dentro ni siquiera es una casa, no sé cómo se llama eso, pero sí, una troza, sentado dentro del troza comiendo queso de ¿cómo se llama? Una cabra, ¿no? Era totalmente
extraordinario y ajeno a lo que yo conocía. Pero me acuerdo de esos 100 mapuches caminaron otra vez para escuchar la prédica y viendo al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando tú y yo no podemos. Amén. Otra vez en 1990 nos movimos a Punta Arenas, Chile, que se encuentra en el estrecho de Magallanes. Y yo estaba entrando a la secundaria, tenía unos 15 años, y mi profesor de inglés había hecho un año intercambio con un profesor de español de Inglaterra. Se intercambiaron por un año y él experimentó Inglaterra, y allá él fue introducido a Dios y también introducido a todo lo que es el ministerio para jóvenes, porque en Chile no tenían ministerio para jóvenes. Ellos pensaban que cuando tú entregabas tu vida al Señor ya era tiempo de dejar las cosas de juventud para atrás y comer carne. Y era una interpretación de la Escritura muy mala, pero mi profesor encuentra todo lo que es un ministerio para jóvenes. Entonces él vuelve a Chile y empieza un ministerio para jóvenes desde su apartamento. Y él supo que yo era hijo de un misionero, entonces me dice: Jeff, ven y ayúdame a empezar este ministerio. Yo no quería nada que ver con eso. Después, muchos de ustedes han escuchado esta historia. Después de mucha insistencia de mi profesor, una vez voy y empecé a ayudarle a hacer ministerio ahí. Yo me acuerdo que en el primer año habíamos como 4 jóvenes que veníamos a estudiar la palabra juntos y a orar juntos, ¿no? Y otra vez, tal como mi papá dijo: bueno, Dios, a ti nada te sorprende, Dios, yo voy a predicar en inglés, tú haz lo que tú puedas. Nosotros empezamos a orar por nuestros compañeros y amigos. Dios, nosotros no tenemos posgrado de un seminario ni nada de eso, tú haz lo que tú puedas, ¿no? Y empezamos a orar por un año por nuestros compañeros. Y el próximo año se empezaron a salvar nuestros compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 60, 70. Y de ahí sus padres empezaron a conocer al Señor porque vieron los cambios que estaban pasando en sus hijos, y Dios movió un avivamiento. Y otra vez experimenté el Espíritu Santo muchas veces echando demonios jóvenes de otros jóvenes, y jóvenes orando que Dios sanara a jóvenes y viéndolos sanar milagrosamente, y yo orando cuando estábamos acampando con los jóvenes que Dios parara la lluvia y la lluvia paraba, y ese tipo de cosas. Experimentamos al Espíritu Santo. Y otra vez en 1995 yo me gradué, volví a Estados Unidos para ir a la universidad, llegué ahí y en el pueblo donde estaba tenía una población en esos días de 5,000 personas. Pero cuando estaban teniendo clase en la universidad, la población de la ciudad aumentaba a 12,000. Entonces, en esa ciudad no había ninguna iglesia que estaba haciendo ministerio para estudiantes universitarios, jóvenes más maduros. Entonces, yo empecé un servicio de alabanza en el campus de la universidad. Y el primer año vinieron como 8 estudiantes a alabar al Señor. Y de ahí llegábamos al verano y empezamos. Yo en mi casa vivía con otro tipo que se llamaba Greg Garner. Y Greg y yo, un día Greg entró en el salón y Greg estaba orando ahí, y le digo: ¿qué estás haciendo? Y me dice: pues estoy orando. Siento como que Dios quiere que ore todas las noches. Entonces, te acompaño, ok. Y esa primera noche empezamos a orar y en 5 minutos estábamos sentados y bueno, ok, amén. Y nos fuimos a acostar. Al próximo día oramos por unos 6 minutos. Al próximo día unos 7 minutos. Al próximo día estábamos orando y terminamos y nos dimos cuenta que habíamos estado orando por 2 horas. Al próximo día paramos y nos dimos cuenta que habíamos estado orando por 4 horas. Y por todo el verano, por 3 meses de 1995, oramos todas las noches por unos 5, 6, 7 horas. Teníamos algo que nos estaba movilizando a orar. Llegó el fin del verano y empezaron clases otra vez, volvieron todos los estudiantes universitarios
y empezamos nuestro servicio de adoración. Y como habíamos tenido 8 el año anterior, este año empezamos y llegaron 30. Después de 2 meses eran 70. Después de 3 meses eran 80. Después de 4 meses eran 250. Y después de 5 meses venían 800 personas a alabar todos los jueves, a alabar al Señor. Y empezó un avivamiento de movilización. Otra vez, todas esas veces vimos que Dios movía cuando nosotros orábamos. Mi padre oró, yo con César Guzmán oramos y Greg Garner y yo oramos. ¿Qué podemos nosotros aprender de la experiencia de la comunidad en Hechos? Yo veo unas 4 cosas que tú y yo podemos aprender de ellas esta mañana. Y si miran dentro de su guía de alabanza hay notas en español, les sugiero que sigan conmigo en las notas, ¿no? Número 1, la experiencia con Dios en Pentecostés, eso es lo que llamamos lo que pasa en estos 2 capítulos de Hechos, fue precedida por 120 personas orando juntos en el aposento alto. Mira lo que dicen los versículos 13 al 15 del capítulo 1 de Hechos. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. No Judas, el que traicionó a Cristo. Y todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María y la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Vemos aquí que no solo los 12 apóstoles, o los 11 que quedan, pero 120 personas estaban reunidos en el aposento alto. ¿Por qué? Porque antes de ascender al cielo, Cristo les había mandado que, volvieran a Jerusalén y esperaran a que llegara el que Él iba a enviar, hablando del Espíritu Santo. Entonces, eso lo puedes ver en Juan capítulo 15. Entonces, ellos están esperando que llegue este Espíritu Santo. Y hay algunas cosas importantes que nosotros podemos aprender de esto. Mira, el mayor derramamiento de la presencia de Dios en toda la historia fue precedido por una reunión de oración sostenida por 10 días seguidos por los apóstoles junto con unos 109 creyentes. Esto es importante. Siguen 50 días, día de Pentecostés, menos 40 días, eso nos indica que estuvieron ahí orando por 10 días. En otras palabras, 50 días desde que habían celebrado la Pascua, pasan tiempo y vemos que en 10 días de orar, esperando, llega el Espíritu Santo. Mira lo que dice Peter Wagner, lo puse ahí en sus notas. El mundo entero ha sido bendecido en última instancia porque los discípulos en Jerusalén decidieron obedecer a su Señor y dedicarse no a hacer nada más que orar. Estaban unidos y el versículo 14 que acabamos de leer dice que estaban unánimes, orando. Una razón por la que la oración colectiva suele ser más efectiva que la oración individual es el principio del acuerdo. Jesús dijo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En Mateo 18, 19. La oración de una sola persona ciertamente no es en vano, pero la oración de los que están de acuerdo es mejor. Y presumiblemente la oración de 120 personas que están de acuerdo aún es mejor. Y lo que
lo que debemos de aprender de esto no es que si yo quiero que Dios haga lo que yo quiera, que vaya y busque personas que oren la misma intención de yo para manipular a Dios. No, 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 no. El concepto aquí es que cuando yo oro con otro hermano o otra hermana, suele poner mis deseos bajo de los deseos que son mejores para todos, ¿no? Cuando viene mi hijo me dice, papi, ore para que Dios me dé un Ferrari. ¿Qué voy a hacer yo? Ok, oremos que Dios... No, ¿qué voy a hacer yo? Tate, tú no necesitas un Ferrari. Ni siquiera tienes un trabajo todavía. ¿Cómo vas a pagar el seguro para ese Ferrari? Porque yo no lo voy a pagar. Y tú no tienes ni siquiera un año manejando. No te voy a dar un Ferrari para que te mates a ti o a alguien más. Hay una responsabilidad cuando yo oro con otro hermano o otra hermana, ¿no? Entonces, cuando yo oro con otros y estamos de acuerdo, no estoy orando por mis deseos, estoy orando por los deseos de Dios para el bien de todos. Entonces, cuando nos juntamos o nos unimos y oramos de acuerdo, Dios mueve las cosas. Al principio de la semana pasada no teníamos certificado para estar aquí. Y no sabíamos qué íbamos a hacer. ¿Cancelamos la iglesia por la tercera semana seguida? No. Por fe nos pusimos de acuerdo, el liderazgo de Grace Fellowship, y dijimos, vamos a tener servicio, porque Dios va a mover. Y nos pusimos a orar. Y mandamos un email para que ustedes oraran. Y todos de acuerdo dijimos, Dios, estamos aquí para alabar a tu nombre. Tú nos has dado este edificio y ya ha sido pagado por efectivo. No hay nada de deuda. Tú has dado visión y has dado provisión. Ahora mueve las cosas para que podamos alabar tu nombre ahí. Y el viernes en la noche viene el fire marshal y dice, vengo de otra iglesia que es nueva. Pensé que no iba a llegar porque estuve ahí 3 horas. Porque la lista de cosas que necesitaban hacer para recibir su certificado era tan grande que pensé que no iba a llegar. Entonces él llega aquí, estamos todos, no nerviosos, pero todos siguiéndolo como gatitos, ¿no? Por todos lados. Y él por 1 hora y media pasando por todos lados. Y al fin dice, ¿saben? No puedo encontrar nada. Y él dice esto, dice, gracias por ser responsable y cumplir con toda la ley. Yo no recuerdo la última vez que he llegado a un lugar y no había nada que necesitaba cambiarse. Yo le voy a dar su certificado ahora mismo. Ustedes pueden reunirse el domingo. Nosotros, gracias a Dios. Eso es lo que hace la oración unida del pueblo de Dios. Grace Fellowship. Organicémonos en reuniones de oraciones. En un aposento alto por nuestra ciudad y oremos juntos, incluyendo familias orando por avivamiento, grupos pequeños dedicando tiempo para orar por avivamiento y un despertar espiritual. Oremos juntos en cada oportunidad. Cada vez que estemos juntos, si no hacemos nada más, oremos. Porque en la oración unida de comunidad, Dios mueve en poder. Amén. Ahí puse algunos ejemplos y cosas que usted puede hacer. Mira, en unos minutos, desde ahora en adelante, cada vez que nos reunimos en servicio, vamos a abrir los altares. Y yo voy a darles oportunidad para que usted reciba oración por otra persona. Que otra persona ore por ti y esté en acuerdo contigo lo que está pasando en tu vida para que Dios mueva en poder. Tome provecho de estos altares. Porque cuando 2 o más se reúnen en el nombre de Cristo y oran, mueven las cosas en el cielo. Como dijo en Mateo 18, Cristo en Mateo 18. Lo segundo que yo veo de estos 2 capítulos es esto.
que para experimentar a Dios en Pentecostés ocurrió cuando Dios derramó su Espíritu. Nosotros podemos orar por horas, pero si Dios no mueve, no pasa nada. El poder no es nuestra oración, el poder es el Espíritu Santo que responde a nuestra oración. Amén. Mira lo que dicen los primeros 4 versículos del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. ¿Cómo debió haber sido eso, no? La realidad es que tú y yo no conocemos lo que ellos sintieron. Porque cuando tú o yo rindamos nuestra vida al Señorío de Cristo, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo. Eso significa que cada vez que usted viene a la iglesia, hay cristianos sentados alrededor tuyo, está la presencia del Espíritu Santo. Pero en ese día, en Hechos, el Espíritu Santo no había venido al mundo todavía, porque Cristo no lo había enviado. Entonces, ellos habían experimentado toda su vida, habían experimentado la presencia de Dios a través del templo y el Santo de Santos. Pero ahora que Cristo había muerto y resucitado, ellos por primera vez van a experimentar al Espíritu Santo venir y posar sobre cada uno de ellos. Debió de haber sido algo increíble. Y sabemos que fue increíble porque ellos salen de ahí y predican el Evangelio y se convierten en más de 2,000 personas. Warren Wiersbe dice que Pentecostés significa, usted puede leer la palabra ahí, porque esta fiesta se celebra 50 días después de la fiesta de la primera cosecha. El calendario de las festividades judías en Levíticos capítulo 23 es un bosquejo de la obra de Cristo. Y la Pascua representa su muerte como Cordero de Dios. La fiesta de la primera cosecha representa la resurrección de entre los muertos. Y 50 días después de la primera cosecha se celebra la fiesta de Pentecostés, que representa la formación de la iglesia. Ya no se necesita ir al templo en Jerusalén y pagar para que el sacerdote haga sacrificio para ti, para el perdón de tu pecado. Cristo ha pagado por nuestro pecado una vez para siempre en la cruz. Y el Santo de Santos ya no existe porque fue rota lo que separa al hombre de la presencia de Dios, y ahora todos nosotros podemos estar en la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, en el día de Pentecostés empieza la iglesia, que ya no está contenida en Jerusalén, sino puede ir por todo el mundo y llevar la presencia de Dios por todo el mundo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y solo Dios, un Dios, pero existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí puse versículos que manifiestan lo que acaba de decir. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y aquí en este capítulo vemos al Espíritu Santo mencionado en 3 diferentes formas. En un viento que llena la habitación, un fuego que cae sobre ellos. Y si sigues leyendo, llegas al versículo 13, la gente empieza a decir, estos hombres están embriagados por el Espíritu Santo. Ahora, es importante. Efesios 5:18 dice que no debemos de emborracharnos con vino que lleva al libertinaje, más bien ser emborrachados por el Espíritu Santo. Y esto no significa que cuando somos llenos del Espíritu Santo somos como locos, borrachos. No. Lo que está hablando aquí en el idioma original, en el griego, significa que cuando tú estás borracho,
pierdes todo el control de lo que haces. Entonces el mandato aquí es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, yo estoy rindiendo control de mi vida al control del Espíritu Santo. Entonces, quizás ustedes han visto prédicas de gente en iglesias más carismáticas o cosas así donde pierden todo tipo de control y están todos como locos. Eso no es lo que está insinuando el autor de Hechos aquí. No, esto se trata del control. Es más, si lees en 1 Corintios, la palabra de Dios dice que debemos de estar en control siempre de lo que hacemos en un culto de servicio de alabando al Señor. Pero, en vez de estar embriagado, loco, haciendo cualquier estupidez, no, yo estoy bajo el control del Espíritu Santo. De eso es lo que está hablando aquí. Y los discípulos en el día de Pentecostés fueron supuestos bajo el control del Espíritu Santo. Y salen de ahí a compartir el Evangelio y vemos a Pedro, que la última vez que estaba con Cristo, si se acuerdan, antes de ser crucificado, ¿qué es lo que hace Pedro? Cuando viene la gente le dice, tú eres uno de los seguidores de Cristo. ¿Qué hace Pedro? No, yo no lo conozco a él. ¿Por qué? Por temor de la carne. Pero después de ser lleno por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace Pedro? Sale de la habitación y empieza a predicar el Evangelio de Cristo. Y 2,000 personas reciben a Cristo por la prédica de Pedro. Disculpa. 2,000 personas reciben a Cristo por la prédica del Espíritu Santo a través de Pedro. Cuando tú y yo rindamos nuestra vida al control del Espíritu Santo, Dios hace lo imposible para nosotros a través de nosotros. Entonces, esa familia, ese colega en el trabajo, ese vecino, ese amigo que no conoce a Dios, que su vida está yendo a la ruina y tú estás pidiendo, Dios, salva, y tú llenas el nombre ahí. Y dices, pastor, ore por mi amigo, por mi familia, porque no sé, necesitan conocer a Dios. ¿Hablarías con ellos? Si tú me vienes y dices eso, yo te voy a decir, oraré por ti, tú habla con ellos. Porque el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ti. Tú no necesitas un posgrado de seminario para hablar el Evangelio. Lo único que necesitas es rendirte a la señoría de Cristo y dejar que su Espíritu Santo te llene y obre a través de ti. Y Él se cargará del resto. Y eso es una promesa increíble. Porque yo puedo caminar por la vida y cuando el enemigo dice, no tienes la sabiduría para, o no tienes la fuerza para seguir en esto, o mira cómo Dios te ha abandonado, yo le puedo decir al enemigo, yo no necesito sabiduría, no necesito poder, no necesito entendencia de mi circunstancia, lo único que necesito es el Espíritu Santo de Dios. Y lo tengo porque Dios me lo ha prometido. Aquí ellos están en esta habitación, el Espíritu Santo viene sobre ellos y posa sobre ellos. Ahora, es importante aclarar un poquito de cosas. Vocabulario para esta mañana. Hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y esto puede causar confusión para el creyente. Muchos de ustedes crecieron en denominaciones diferentes que Grace Fellowship. Entonces es importante aclarar vocabulariamente lo que estoy diciendo cuando diga bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Jim y yo y Grace Fellowship creemos que la Biblia enseña que cuando tú entregas tu vida al señorío de Cristo, eres bautizado por el Espíritu Santo. En otras palabras, tal como Cristo antes de empezar su ministerio, cuando Él viene a Juan el Bautista y dice, quiero que me bautices, y Juan el Bautista le dice a Cristo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú eres Dios. Tú deberías de bautizarme a mí. Y Cristo dice, no. Tú tienes que bautizarme a mí porque
yo necesito manifestar físicamente que estoy rindiendo mi vida al señoría de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que es el bautismo. Es una manifestación física de una decisión que he tomado espiritualmente dentro de mi vida. Entonces, cuando tú rindas tu vida al señoría de Cristo, en ese momento Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Tal como Cristo lo demostró. Y Dios dice, este es mi hijo o mi hija en quien estoy feliz. Porque Dios nos ha dado el derecho de ser adoptados como hijos e hijas de Él por la sangre de Cristo. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, si tú has entregado tu vida al señoría, ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. En Santiago dice que eres sellado por el Espíritu Santo. Y si nunca lo has hecho, demuestra eso físicamente. Sería un privilegio para nosotros bautizarles. La próxima semana, si quieren, lo hacemos aquí mismo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la Biblia también dice, Pablo en el Nuevo Testamento, que necesitamos ser continuamente llenados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Pues ser llenado por el Espíritu Santo sucede repetidamente cuando un creyente entrega el control total de su vida al Espíritu Santo. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero no todo creyente está caminando lleno del Espíritu Santo. Déjame explicar cómo funciona eso. Yo entregué el señoría de mi vida a Cristo cuando tenía 7 años. A los 7 años, yo cuando miraba a las niñas, en inglés hay un dicho que dice, girls have cooties. Yo no quería nada que ver con las niñas a los 7 años. Pero ¿saben? Pasa algo raro a los 13 años dentro de un joven. Se llama la adolescencia. Parte del cerebro de todo niño empieza a crecer a los 13 años y entra a la adolescencia y de repente la niña ya no tiene cooties, sino que la niña, de repente es bella. Y antes de los 13 yo no quería nada que ver con la niña. Después de los 13, yo solo quería estar con las niñas. Y después de los 13 años, empiezan tentaciones para mí que no existían antes de los 13 años. A los 7 años yo rendí toda mi vida al señoría de Cristo. Pero a los 13 años hay parte de mi vida ahora que no existían entonces, que yo necesito rendir a su señoría también. Yo soy salvo, fui bautizado por el Espíritu Santo a los 7 años, no puedo perder mi salvación. Pero a los 13 años ya necesito ser llenado en esta parte de mi vida que no existía antes. Entonces es necesario que yo rinda mi vida. A los 13 años yo no necesitaba la ayuda de Dios para ser un buen padre, porque yo no tenía hijos. Pero cuando nació Max, yo me acuerdo cuando él tenía 3 días, yo estaba sentado en el living a las 12 de la noche dejando que Kim durmiera y acaba de alimentar a Max y estaba, como se dice, para acá. En pleno paparteando a mi hijo. Él tira toda la leche pero desde aquí para abajo. Y yo me acuerdo desesperadamente, está muriendo mi hijo. No, era solo que era la primera vez que había vomitado sobre mí, pero para un padre nuevo de 2 días, da un susto. Y en ese momento yo le dije al Señor, yo no sé cómo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Y no oí una voz audible, pero en mi corazón sentí que Dios me estaba hablando y me dice,
Jeff, tú no necesitas saber cómo ser buen padre. Depende de mí y yo haré todo lo necesario para ayudarte a criar más. Y en ese momento yo, plenamente en mi living, tuve que rendir parte de mí al señoría de Cristo y pedir que me llenara del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fluyera a través de mí para ser un buen padre para más. Yo no necesitaba hacer eso a los 13 años. Todos nosotros continuamente necesitamos ser llenados por el Espíritu Santo. Necesitamos rendir nuevas cosas al señoría de Cristo para que el Espíritu Santo llene ese lugar y empiece a ayudarme a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Y yo no sé cuáles son tus luchas, pero en unos minutos voy a darte la oportunidad de venir a estos altares y rendir lo que puede ser un pecado habitual, puede ser una tentación que te está venciendo, puede ser una necesidad o una etapa nueva de tu vida. Y te voy a dar la oportunidad de pedir que alguien ore para ti, que seas lleno del Espíritu Santo en ese lugar de necesidad. Esta mañana. Todos nosotros queremos ser cristianos, no solo bautizados por el Espíritu Santo, sino cristianos guiados y llenos del Espíritu Santo. Mira el diagrama que Jim puso ahí. Hay gente que sí mismo está sentado sobre el trono de su vida y Cristo no es parte de su vida. Si eso eres tú, rinda tu vida al señoría de Cristo hoy día, sea bautizado por el Espíritu Santo ahí en tu asiento y deja que el Espíritu Santo llene toda tu vida. También hay gente en la habitación que han rendido su vida al señoría de Cristo y son cristianos, pero hay un pecado habitual o una crisis en su vida o algo que no estaba ahí cuando aceptaste a Cristo y tú estás sentado sobre el trono de tu vida tratando de cargar ese peso por sí mismo. Y claro, Dios es parte de tu vida porque has sido bautizado por el Espíritu Santo, pero hay un lugar nuevo en tu corazón que necesitas rendir al señoría de Cristo y ser lleno por el Espíritu Santo. Porque todos nosotros queremos ser el tercer círculo ahí. Todos nosotros queremos ser una persona quien tiene a Dios sentado sobre el trono en mi vida. Y es Dios el que toma todas las decisiones en mi vida. Y en vez de pedir que Dios sea parte de mi vida, yo soy parte de su vida. Cuando invitas a Jesucristo en tu vida, la Biblia dice que el siguiente paso es bautizarte públicamente. Confesar físicamente esa decisión. Si nunca has hecho eso, sería un privilegio para mí bautizarte. Mira, el avivamiento ocurre cuando un grupo de personas comienza a entregar su vida al Espíritu de Dios y son llenos por el Espíritu Santo. Eso es lo que es un avivamiento. Tal como lo que pasa aquí en Hechos, estos 120 personas reciben el Espíritu Santo, salen de la habitación y si sigues leyendo en el capítulo 2, hay judíos de todo el mundo que estaban ahí para la Pascua. Y la Biblia dice que cuando estos 120 personas son llenados por el Espíritu Santo, salen y empiezan a predicar en la lengua de cada persona que estaba ahí. Y todo el mundo escucha el Evangelio en ese instante. Y 2,000 personas reciben el Espíritu Santo y rinden su vida al señoría de Cristo en ese día. Y no termina ahí, sino que la Biblia dice que Dios añadía a su número cada día a los que estaban siendo salvos. Mira alrededor tuyo. Mira todos estos asientos vacíos que Dios nos ha dado. Dios quiere un avivamiento en nosotros. Porque Dios quiere un despertamiento espiritual en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, en nuestras familias. Porque todos estos asientos vacíos representan una persona que necesita la salvación de Cristo. Necesitan ser llenados por el Espíritu Santo. Necesitan rendir su vida al Señor de Cristo. Y si tú y yo nos unimos juntos a orar por ellos, y todos nosotros rendimos nuestra vida al Señor de Cristo y somos llenados por el Espíritu Santo, ¿saben lo que va a pasar? Un avivamiento. Y en menos de 2 meses este lugar estará lleno
No de personas para que haya más personas en la iglesia. No. Estará lleno de almas que están siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios. Para su gloria, no para la nuestra. Finalmente, una cosa más acerca del Espíritu Santo. Muchos de ustedes quizás han oído que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es cuando alguien habla en lenguas, como los discípulos aquí en Hechos capítulo 2. Pero eso no es una interpretación correcta de la Biblia. Mira la diagrama que puse ahí. Todas estas personas en el Nuevo Testamento vemos que son llenados por el Espíritu Santo, pero no todos empiezan a hablar en lenguas cuando son llenos por el Espíritu Santo. Nosotros creemos aquí en Grace Fellowship que lenguas es un don mencionado por 1 Corintios. Sí es un don espiritual, pero no es la evidencia del Espíritu Santo. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5. Y usted puede leer ahí cuál es la evidencia del fruto o el fruto del Espíritu Santo. Es más, Pablo incluso dice que las lenguas no es un don, no es el mejor don, y preferiría que nosotros tuviéramos el don de enseñanza y profetización. Muy bien. La tercera cosa que yo veo en esta comunidad que vemos en Hechos es que al experimentar a Dios en Pentecostés no solo ocurrió para los 120 de ellos, sino que compartieron su experiencia con los demás. Como ya mencioné, Dios quiere que nosotros compartamos nuestra experiencia con los demás. Mira lo que dice Salmo 40, lo puse en sus notas. He anunciado la buena nueva de liberación en gran congregación. He aquí, no he reprimido mis labios como tú sabes, oh Señor. No he ocultado tu liberación dentro de mi corazón. He hablado de tu fidelidad y de tu salvación, y no he ocultado tu misericordia ni de tu fidelidad a la gran congregación. Cuando Dios mueve en nosotros, Él quiere que nosotros testifiquemos de lo que Él ha hecho. Porque cada vez que Dios obra en tu vida o en la mía, no es para nosotros solamente, es para el bienestar de todos los demás. Entonces, cuando Dios hace algo milagroso en tu vida, no lo mantengas para ti mismo. Compártalo, demuéstralo, anúncialo por todo lugar, para todo aquel que escuche. Cada persona aquí, cuando te ve entrar en la habitación, debería de estar, ay Dios, aquí vamos otra vez, voy a tener que escuchar cómo Dios está moviendo la vida de Jeff. Ay, por Quizás una de las razones por la cual Dios no está moviendo milagrosamente en tu vida o en la mía es porque estamos tratando de robar la gloria de Dios al mantenerlo para mí y solo para mí. Si tú quieres experimentar a Dios mover milagrosamente en tu vida, empieza a compartirlo cuando Él lo hace. Porque cada vez que Dios manda su Espíritu Santo a obrar milagrosamente, Cristo mismo en Juan 15 dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, que viniera después de Él, Él obraría para traer atención al nombre de Cristo. Entonces, si quieres que Dios mueve milagrosamente en tu vida, sé un letrero del poder de Dios y lo que Él está haciendo para que el mundo alrededor de ti reciba la bendición de ver cómo Dios ha movido en tu vida. Y si empiezas a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios moverá más y más y más en tu vida. Finalmente, al experimentar a Dios en Pentecostés, ellos sostuvieron mediante una vida sana y continua el movimiento de Dios. En otras palabras, Dios movió en comunidad y siguió moviendo mientras ellos siguieron en comunidad sana y continua. Hebreos capítulo 10 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca. Es por esto que cuando llegó el COVID y el gobierno dijo que no nos íbamos a reunir en las iglesias, nosotros cerramos por 2 semanas. Y yo bajo convicción dije, ya no más. Si tú no quieres venir por el COVID, eso está bien, pero nosotros vamos a abrir las puertas. Vamos a alabar a Dios. No vamos a abandonar de congregarnos juntos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía. Mira, cuando llegó el COVID y ellos nos separaron y nos dijeron que no debíamos de reunirnos, eso no tenía nada que ver con la tendencia humana. Eso era el enemigo que quería que la iglesia de Dios no se juntara. ¿Por qué? Porque Dios, el enemigo sabe que cuando los hijos de Dios se congregan juntos y oran de acuerdo y alaban a Dios en comunidad, pues la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden sostener a la iglesia de Dios que está avanzando forzadamente el Evangelio de Cristo. Si tú estás caminando en tu vida espiritual y estás luchando y el pecado está venciendo en tu vida, quizás una de las razones por las que estás luchando es porque has abandonado la congregación, de estar unidos con otros, compartiendo lo que Dios está haciendo y compartiendo la necesidad para que ellos estén orando por ti. Hay un dicho en inglés que se llama lone wolf. Cuando alguien se cree que puede mantenerse por sí solo, ¿no? No hay lugar para lone wolves, para lobos solitarios en la iglesia. No lo vas a encontrar en la Biblia. No hay ningún lugar en la Biblia que dice que tú deberías de vivir tu vida espiritual solo. Pero lo que sí vas a encontrar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un mandato de vivir nuestra vida espiritual en comunidad. Porque van a haber días cuando yo estoy luchando y siento que como que Dios me ha abandonado, y en esos días cuando necesito que tú me estés animando y orando por mí. Y mañana yo voy a estar bien y tú vas a estar en un lugar donde necesitas la ayuda de otro. Y yo voy a poder orar por ti. Y van a haber días que Dios está moviendo milagrosamente en mi vida y voy a compartir la historia y la gloria de Dios va a derramar de mí hacia ti cuando tú no los estás experimentando. Pero van a haber otros días que Dios está obrando milagrosamente en tu vida y tú al contarlo a mí me dices, yo necesitaba escuchar eso porque han sido semanas desde que he sentido la presencia de Dios. Y es por eso que es necesario que vivamos sanamente en comunidad, ¿no? Juntos. Crezcamos en estas prácticas, experimentando a Dios juntos. Leamos la Biblia y estudiamos la Biblia juntos. Inscríbete en el estudio de Alfa con otras personas. Experimenta a Dios mover, ¿no? Regístrate, mujeres, en el estudio bíblico de iBloom que tenemos en Cinco Ranch y en el próximo semestre tendremos acá también. Si estás casado y luchando en tu matrimonio, inscríbete en Marriage Matters. Barry, would you raise your hand? Barry es nuestro pastor de care aquí, de cuidado aquí en Grace Fellowship. Si tú estás luchando con un divorcio, estás luchando en tu matrimonio, si tú estás luchando en criar a tus hijos, habla con Barry después del servicio. Hay una mesa aquí afuera, tiene la polera rosada. Él y parte del staff de cuidado están aquí. Ve y habla con ellos. Nosotros tenemos oportunidades increíbles, mejores que muchas de las iglesias que yo he conocido en toda mi vida. Si tú tienes una necesidad, ellos tienen un estudio o algo para ayudarte.
Eso es lo que Él hace tiempo completo. Es el cuidado de la iglesia. Ve y habla con Él. Sam, would you raise your hand? Nuestra pastora de oración está aquí, Samantha. Si tú necesitas oración, ella va a estar aquí en los altares después. Pide que ore ella por ti, ¿no? Y tenemos un ministerio completo de oradores que van a estar aquí también. Han sido entrenados y han sido comisionados para orar por ti, bajo la supervisación de Sam, nuestro pastor de oración. Aprovecha de la iglesia. Aprovechate de la iglesia. Estamos aquí el uno para el otro. Amén. Amén. Muy bien, para terminar hoy día, déjame invitarle a usted. Si usted está aquí y nunca ha entregado su vida al señorío de Cristo, hazlo ahora mismo ahí en tu asiento. Dile, Dios, yo sé que he pecado, que mi pecado me separa de una relación contigo. Sé y creo que tu Hijo Jesucristo vino y murió sobre la cruz por mi pecado y pagó el precio de mi pecado. Señor, toma mi vida. Tú entregaste tu vida por mí, yo entrego mi vida por ti. Ven y sea Señor de mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Ven y haz tu hogar en mí. Y salga de aquí diferente de cómo entraste, hijo o hija de Dios. Si estás aquí hoy día, estás luchando con un pecado habitual o estás en un momento de crisis, ven y rinda todo lugar en tu vida al señorío de Cristo y deja que el Espíritu Santo te llene. Nosotros vamos a estar aquí adelante en los altares para orar por ti. Paul va a venir y va a empezar a tocar. We're going to have the speakers down at the altars so that you can hear. Ven y ponga las manos así. Si usted quiere que alguien ore por ti, ponga las manos así y alguien vendrá y orará por ti. No es necesario decirle por qué orar, ellos pueden orar sin saber. Si quieres que ellos sepan por qué orar, diles. Ven así y ponga las manos así. Si tú quieres ser llenado por el Espíritu Santo, dile, yo quiero ser llenado por el Espíritu Santo esta mañana. Ore que Dios me llene con su Espíritu Santo. Y ellos orarán por ti. Y de ahí en unos minutos empezaremos a alabar a Dios otra vez. Este es un tiempo para ti y para el Espíritu Santo obrar en este lugar. Amén. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo a entrar en este lugar. Señor, pedimos que cuando nosotros estemos orando de acuerdo el uno con el otro, que seas fiel a tu palabra y lo que has prometido. Que mandes a tu Espíritu Santo a obrar en lugares que nosotros no conocemos. A liberar, a sanar, a perdonar y a llenar, Espíritu. Ven y haz tu hogar aquí, no en este edificio, sino en cada uno de nosotros. Para que cuando salgamos de aquí, la iglesia no se quede aquí en este edificio, sino que la iglesia salga y comparta tu verdad como lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés, Señor. Que salgamos de aquí llenos del Espíritu Santo para compartir tu iglesia con todo el mundo con quien nos encontramos esta semana. Señor, este es tiempo para que tú seas alabado y tú seas glorificado en cada uno de nosotros esta mañana. En tu nombre pedimos. Amén. Estos altares están abiertos. Si tú quieres oración, ven y de ahí alabaremos.